¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera para analizar los hechos económicos más relevantes de la semana. En nuestro país conocimos positivas cifras de desempleo y del sector industrial, números que alejan un eventual recorte de tasas en política monetaria. En el exterior, la tensión en Siria hizo tambalear las bolsas y el precio del petróleo se disparó. Conversamos de estos temas con Claudia Torres, subgerente de selección de activos de BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Gracias, Paulina. ¿Cómo estás? Partimos con la cifra de desempleo de este viernes, un 5,7%, sorprendió a todos los analistas, esperaba un 6,3, un 6,2. Así es. En general, como comentas tú, la cifra estuvo por sobre las expectativas, fue un 5,7 y en general estuvo impulsada por una recuperación en el empleo del sector manufacturero. Estas cifras también coinciden con la recuperación que sufre este mismo sector. Ya la verdad es que vimos un crecimiento bastante importante del sector 4.3 después de demostrar un débil crecimiento los meses anteriores y es lo que un poco ha empujado esta cifra de crecimiento al alza, digamos, por sobre las expectativas del mercado. Seguimos hablando del desempleo y algo bien interesante cuando uno empieza a desgranar la cifra tiene que ver con la oferta laboral. Vemos cómo crecen en un 2%, vemos las perspectivas son favorables. En meses, porque estamos hablando del trimestre móvil mayo-julio, en meses donde siempre se da un mayor desempleo. Es cierto, porque en general durante los meses de temporada alta, digamos, tenemos todos los que son los empleos agrícolas. Por lo tanto, en general, estos meses, como comentas tú, son de baja. Y a pesar de eso, hemos visto el repunte en las cifras, por lo tanto, es significativamente positivo. Claudia, tú hablaste de un tema que se dieron a conocer también durante la semana, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la manufactura, este 4 o 3%, y dentro de esos valores también destacó la minería, sobre el 10%, un 14% fue el crecimiento que tuvo la minería, también la demanda tuvo un importante aumento durante esos días. Así es, yo creo que dentro de los datos que mostró el Central, que son los datos sectoriales, los que más nos sorprendieron, como comentas tú, son la minería, que repuntó un 14%, y el comercio, que lo hizo en un 10%. Ya el comercio venía de cifras del mes pasado cercanas al 7%, por lo tanto esta es una reaceleración del comercio y es por sobre también las expectativas que tenía el mercado. El sector manufactura yo creo que era un poco más predecible, que venía algo mejor porque la depreciación del tipo de cambio ha influido positivamente en las perspectivas del sector, no así el comercio, que era lo que todos estábamos apostando, que se venía una desaceleración, leve pero desaceleración. Bueno, y esos datos, sobre todo el dato del comercio, obviamente que dan nuevos aires, ¿no es cierto? O dan un nuevo alineamiento a lo que podría ser una posible baja de tasa política monetaria del Banco Central. Hablando con algunos analistas, incluso se dice que este año no tocaría la tasa de política monetaria. ¿Cómo lo ven ustedes? Creemos que sí. Este hecho de experimentar un crecimiento más fuerte de lo esperado, junto también con un empleo que en general pareciera que ya no hay más holgura, creemos que van a llevar al Banco Central a posponer la decisión de bajar la tasa. La visión de baja de la tasa era porque nosotros veíamos una desaceleración en la inversión. No obstante, hay otros sectores que están compensando esta desaceleración en la inversión y esto llevaría quizás al Banco Central a posponer la baja de tasas. Quizás la primera podríamos verla durante el mes de noviembre, pero lo que estábamos viendo todos, que era que durante este año se realizaban 2 bajas de tasa, yo creo que eso ya está un poco descartado, que a lo más vamos a ver una baja de tasa durante este año y quizás 3 más, pero ya corridas hacia el próximo año. Claudia, la próxima semana se van a conocer cifras bien importantes para nuestro país. Tenemos el IMASEC, también tenemos el IPC, también tenemos el IPOM, que es el análisis, ¿no es cierto?, que hace el presidente del Banco Central en el Congreso Nacional. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen, por ejemplo, en cuanto al IMASEC? ¿Se espera como un 6,1%? Nosotros creemos que va a estar por sobre el 6 y creo que le pondríamos un techo de 6,5. Por ahí debiesen andar las cifras de acuerdo a los indicadores parciales que ya mostró esta semana el Banco Central. En el caso del IPC creemos que la cifra va a estar en torno al 0,3%. Y eso es un poco la visión que tenemos para las cifras que se van a conocer la próxima semana. Cifras bien relevantes y también tener una mirada sobre lo que puede pasar con los precios de los combustibles. Sé que vamos a analizar el tema de Siria en la próxima bloque, pero obviamente que ya hoy día, ya este viernes, se anunció que bajaban las bencinas para la próxima semana, pero eso no se vislumbra en el corto plazo. Así es, y un poco recogiendo también las alzas que ya ha experimentado el petróleo y que se van traspasando de forma gradual a nuestra economía, porque no es una indexación directa.
el IPC que se está pronosticando para septiembre estaría entre un 0,5 y un 0,6. Entonces, en general, toda esta presión, más que verla este mes, la podríamos estar viendo durante septiembre. Pero seguimos con el 2% de meta para este año. Yo te diría que es por sobre el 2%, pero que no va más allá de un 2,5%. Claudio, ¿te parece si hacemos una pausa y luego seguimos analizando la coyuntura ahora internacional? Quédese con nosotros, ya volvemos con más Mirada Financiera. Regresamos aquí a Mirada Financiera. Estamos conversando con Claudia Torres. Ella es subgerente de selección de activos de BCI Asset Management. Claudia, vamos a hablar ahora del plano internacional, una semana que ha estado marcada por el conflicto en Siria. Hemos visto cómo las bolsas mundiales han tenido una baja bien importante. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Yo creo que lo clave de Siria es ver cómo este conflicto geopolítico tiene impactos en el precio del petróleo, y sí lo ha tenido. O sea, podemos ver hoy día el petróleo, el Brent, está en torno a los $116 el barril. No es una cifra tan alta, porque desde que se inició la primavera árabe, desde el inicio del 2011, el precio del petróleo en promedio ha sido $111 el barril, el Brent. Por lo tanto, 116 no se escapa mucho de esa cifra. Sin embargo, potenciales alzas empiezan a erosionar un crecimiento mundial que aún es muy débil. O sea, se estima más o menos que cada 10 centavos de dólar que sube el precio del petróleo tiene un impacto negativo en la economía entre 0,2 y 0,3. Cuando tenemos una economía mundial que está creciendo con suerte un 2%, esa cifra tiene impactos significativos en la economía real. ¿Qué pasa, Claudio, con el dólar WTI, que es el que nos pega a nosotros directamente? El WTI también tiene una correlación alta con el Brent, así que no se va a escapar de esta tendencia mundial y de este miedo que existe en torno al riesgo que significa algún corte en el suministro del petróleo. Bueno, obviamente que Siria no es un gran productor de petróleo, tampoco lo es así Egipto, pero está en una zona, como tú decías, geopolítica muy importante. Está el canal de Suez, a través de Egipto, donde pasan los cargamentos de petróleo, y obviamente que eso genera ruido, y eso ha generado que las bolsas en Europa hayan tenido una baja bien importante durante esta semana. El único aliado, también hay que recordar, de Siria hoy en día es, bueno, aparte de Rusia, es Irán. Y Irán muchas veces ha amenazado con tomarse el canal de Suez. Y por el canal de Suez hoy día pasa el 4% de la producción mundial de petróleo. Por lo tanto, sí pudiese ser hay un potencial riesgo, finalmente. Hablemos del otro lado del Atlántico, hablemos de Estados Unidos, que tuvo cifras bien importantes durante estos días. Conocimos el PIB revisado del segundo trimestre, que subió de un 1,7 a un 2,5. Sí. Alto el PIB en Estados Unidos. Alto, y en general la revolución al alza vino por el lado de las exportaciones. Las exportaciones pasaron de un crecimiento de un 5,4 a un 8,6, y eso es lo que explica en gran parte el crecimiento o la revisión al alza que tuvo el PIB. Y qué bien importante es que las exportaciones, ¿no es cierto?, hayan tenido este gran salto. Sabemos que obviamente que la demanda interna, el consumo interno es muy importante en el producto de Estados Unidos, pero este ingrediente externo de que el país esté fabricando más, esté vendiendo más al exterior, es una buena señal. Es una buena señal, en general también para el empleo, y eso es lo que debiésemos estar atentos esta semana. El próximo viernes sale el dato del empleo, por lo tanto eso va a ser lo que va a estar mirando el mercado para ver si es que finalmente la FED inicia el recorte de los estímulos. Por lo tanto, se está esperando que la tasa de desempleo se mantenga en línea con lo que ya está, entre un 7,4, y que la creación de empleo sea en torno a los 200.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, ese dato va a ser clave de monitorear la próxima semana. En general, en la economía estadounidense hay algunas cifras que no son tan buenas, otras son mucho mejores. Va en pronto camino hacia la recuperación, ya vemos un crecimiento en esa nación. Nos venimos un poquitito más cerca de nosotros, hablamos de Brasil, que este viernes entregó datos bien positivos con respecto a su Producto Interno Bruto. Se esperaba un 2,5, fue un 3,13. Recordemos que también que el jueves en Brasil el Banco Central de nuevo subió la tasa de política monetaria en un nuevo intento por frenar la devaluación del real. Sí, y creo que en esa senda hay muchos países emergentes, también lo hizo el caso de Indonesia, que están viendo dos temas: inflación y, por otro lado, tratar de parar la depreciación abrupta que han tenido sus monedas, y en general tratar de elevar las tasas de interés.
¿ya? En el caso de Brasil, es verdad, el 3,3 que tuvo de crecimiento durante el segundo semestre es más elevado de lo que estábamos esperando. Hay que seguir monitoreando. Yo no me quedaría solo con esta cifra en el caso de Brasil, porque el problema con la inflación es serio en esa región. Por lo tanto, se espera que sigan elevando la tasa de interés al menos entre 50 y 100 puntos básicos más. Y ya sabemos que están a un 9%, es sumamente alta. Es sumamente alta. Hablemos también de Brasil y lo que significa, ¿no es cierto?, todo la impronta que tiene esta nación para la región y cómo nos puede afectar a nosotros. Es uno de los países del BRIC. Como lo es también India, que entregó datos no tan buenos, un 4,4% de su Producto Interno Bruto, y muestra una desaceleración bastante acentuada. Una desaceleración bastante acentuada y también en línea con Indonesia y Brasil, una depreciación de su moneda muy abrupta. O sea, podemos decir que desde el 2008, desde su pic, la rupia india se ha depreciado tanto como lo ha hecho este último mes, desde mayo. Por lo tanto, la fuga de capitales que han experimentado algunas economías emergentes se está notando en la fuerte depreciación que han tenido sus monedas. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Claudio, un millón de gracias por haberme acompañado en este análisis semanal aquí en Mirada Financiera. Nos vemos. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Vamos a hablar de un premio de responsabilidad social empresarial. Ya regresamos. Regresamos a Mirada Financiera. Este jueves se realizó la 9ª versión del Ranking Nacional de Responsabilidad Social Empresarial ProHumana 2013, que premió a las empresas socialmente más responsables de Chile. En esta edición participaron 35 compañías de diferentes rubros y tamaños, de las cuales fueron distinguidas un total de 18 por su contribución a generar crecimiento y desarrollo en nuestra sociedad. Conversamos sobre este tema y los alcances de este premio con Soledad Seixidó, presidenta ejecutiva de ProHumana. Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco de este premio que recibieron varias empresas chilenas y cuáles fueron los aspectos que ustedes destacaron en ella. Bueno, ya como tú lo decías, son 9 años de estar midiendo el desempeño de las empresas en lo que es la responsabilidad social empresarial por los propios empleados, porque yo creo que eso es una característica importante. Esta metodología busca que sus colaboradores determinen si son unas empresas responsables, y además tenemos toda la evaluación de los verificadores que van determinando el desempeño de la empresa. Y creo que uno de los aspectos destacables es que este año tuvimos por primera vez nosotros damos distintos sellos. Platino. Y tuvimos sello platino. Gerdau ASA. Exactamente, con Gerdau, que había sido puntera varios años como empresa, y este año logró tener el platino. Ahí tenemos 4 empresas que están, o 5 empresas que están hace tiempo entre los primeros lugares, que ahí destacaría también BCI, Chilectra. Chilectra, BCI, Natura Chile. Exactamente, que han estado liderando, y una invitación a las otras empresas a que lo logren. Y fue relevante que pasara esto, porque en el fondo al subir este nivel de desempeño hace que las empresas empiecen, ¿no es cierto?, a mirar otros aspectos, y yo relevaría eso. El hecho de que yo puedo observar en todos estos años que antes eran ciertos temas los que se hablaban en términos de responsabilidad social, o empresas muy orientadas al lado comunitario, o empresas muy orientadas al lado ambiental. Muchas veces dependía del sector donde estaban, si eran de la minería, el tema estaba más orientado al tema ambiental, pero hoy día podemos observar una mirada y una forma de gestionar más integralmente. Es decir, ¿cuáles son los temas de hoy? Los temas de hoy, yo diría que estaría, por ejemplo, todo el tema en la cadena de valor, con todo lo que son los derechos humanos. Yo creo que es el gran tema que vamos a tener y que me parece relevante que ocurra después de la experiencia que hubo en Bangladesh. Finalmente se tomó conciencia que en el mundo teníamos condiciones laborales que eran bastante deplorables, por decirlo menos, y que finalmente uno como consumidor también tiene responsabilidad. Hubo muchas empresas del sector, ¿no es cierto?, del vestuario, retail, que estaban vinculados a esto. Entonces, uno no puede dejar de olvidar que aunque esto ocurra, tal vez estas condiciones laborales que uno siente a lo mejor más lejanas en Chile, a pesar de que hay algunos aspectos que en Chile también tenemos que ser todavía cuidadosos en condiciones laborales, no es ajeno a uno el que ocurran condiciones laborales como las que ocurren en los países asiáticos, como las personas finalmente nos permiten acceder a un producto que nosotros queremos, pero como se dice, vienen con mano de obra indigna. Exactamente, mirar un poco más allá de lo que yo consumo, de dónde viene lo que yo consumo, Exacto. cuál es el origen de lo que
me pongo como ropa o aros o uso. Yo creo que eso es muy importante. Tú tocaste un tema que tiene que ver con los proveedores y la cadena de valor que se puede generar en torno a ellos. Háblanos un poco sobre la importancia, porque hay muchas empresas que han instaurado, ¿no es cierto? Está el sello ProPyme, ¿te acuerdas de pagar a los proveedores en 30 días? Y eso es fundamental no solo para los proveedores grandes, sino también para los proveedores chicos, para la pequeña y mediana empresa. Bueno, yo creo que ese es un cambio relevante que hemos visto nosotros en todos estos años. Es decir, uno hablaba de este tema no más allá de 6 o 7 años en nuestro país, y la práctica de pagar a 30 días era una práctica absolutamente lejana y por otro lado se la veía como algo absolutamente poco viable. Y por lo menos nosotros vemos que la mayoría de las 18 empresas que fueron merecedoras del premio este año tienen políticas de pago de 30 días y de 15 días. Y creo que es relevante por un país como el nuestro, donde tenemos una inequidad social bastante grande. Necesitamos acercar esa brecha, y una forma de hacerlo es como hacemos ¿no es cierto?, un círculo virtuoso en términos del encadenamiento productivo, y cómo vamos generando también emprendimiento a través de este pago. Yo creo que tanto la política que finalmente apoya el gobierno, que es el sello ProPyme, y por otro lado el cambio de políticas del mundo empresarial, especialmente de la gran empresa, ayuda a que en este país se pueda surgir con la mediana y la pequeña empresa. Yo digo que ese es uno de los cambios importantes que hemos tenido. Y por otro lado también cómo hemos avanzado en un tema que era absolutamente alejado, que es la huella de carbono. Tenemos ya muchas empresas que están midiendo su huella de carbono. ¿Qué significa la huella de carbono? Bueno, ¿Por qué no lo explicamos? Perfecto. Es el impacto que nosotros estamos teniendo en lo que hoy día se llama y que se relaciona, ¿no es cierto?, con el calentamiento global y con el incremento de la temperatura. Y no lo puedo explicar porque es un poquito extenso, pero damos la idea, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la producción de CO2. Es decir, cómo uno aporta eso. Tiene que ver con los traslados, cómo las empresas, por ejemplo, están cambiando su modo de transporte. Nosotros estuvimos hace un par de meses con Prumana en una gira que hicimos a Holanda, y nos presentaba la compañía Philips cómo ellos están cambiando todo su proceso de traslado de productos en el mundo, desde lo que era, ¿no es cierto?, el sistema aéreo al sistema nuevamente a través de los barcos, justamente para disminuir la huella de carbono. Y en ese sentido yo creo que el mundo de la aeronáutica tiene un reto en cómo se convierte, porque son uno de los grandes aportadores, ¿no es cierto?, al impacto del CO2. ¿Y cómo se comprometen las empresas con el tema de la huella de carbono? Me ha tocado estar en algunos eventos y, por ejemplo, dicen, en este evento se están gastando tanto de huella de carbono, tanto carbono, y obviamente que a raíz de esto se van a plantar árboles, se van a hacer actividades, tienen una serie de actividades que se pueden ligar a eso. Exactamente, y justamente qué bueno que lo mencionas, porque lo que sí observamos nosotros es que hay una medición de la huella de carbono, pero no hay una compensación. Es decir, yo determino cuál es mi impacto ambiental, pero no lo compenso, que es lo que tú estás diciendo, que una de las posibilidades, ¿no es cierto?, es la plantación de árboles o generar un sistema más ecoeficiente en la propia empresa en términos de gastos, ¿no es cierto?, de luz, y por otro lado empezar a usar energías renovables, que eso todavía vamos un poquito lento, y sería importante que avanzáramos más ágilmente en esto, porque hoy día estamos teniendo y vamos a pasos agigantados en lo que es el impacto al cambio climático en el mundo. Soledad, la sustentabilidad llegó para quedarse. Hemos visto, ¿no es cierto?, como a nivel mundial es un tema que impera. Ya veíamos cómo las distintas empresas, las distintas compañías, es una fuente de diferenciación entre una y otra. ¿Cómo lo ves tú en nuestro país? Yo sé que han habido avances, que hay empresas que son destacadas, pero muchas veces, por ejemplo, vemos cómo hay conflictos con las comunidades, cómo hay sectores donde se está contaminando, proyectos que han sido parados por esta vía. ¿Qué nos falta por mejorar en esa línea? Bueno, una de las cosas que también sale evaluada en estas empresas es que ha mejorado la evaluación que hace el público interno, es decir, los colaboradores, de las políticas que está siguiendo su compañía en el diálogo con la comunidad. Yo creo que estas empresas que nosotros reconocemos han mejorado sus prácticas, pero en general yo creo que estamos muy lejos de haber mejorado ese diálogo ciudadano, esa participación ciudadana, y en ese sentido mencionábamos ayer que lo que deberíamos, y se alinea con lo que está pasando en el mundo, que es el capitalismo sustentable, una de sus características es que genera espacios participativos donde se llega a acuerdos, ¿no es cierto?, con el entorno en las distintas situaciones
en que queremos generar un proceso de desarrollo. No es irse contra el desarrollo, porque es necesario muchas veces y urgente, pero es el modo en que lo hacemos. Y yo creo que en eso nos falta en generar modos de cómo en forma coordinada, de cooperativa, generamos una visión conjunta de lo que queremos de desarrollo en la comunidad en que vivimos y cómo avanzamos en ese sentido. Y en esa misma línea, este es año de elecciones y me imagino que es un desafío que tienen los distintos candidatos presidenciales de incluir dentro de sus programas de gobierno un desarrollo, como tú dices, más sustentable. Exactamente. Yo hasta el momento lo que he visto que se ha presentado a los candidatos y lo vi también en las elecciones, bueno, en las preelecciones que tuvimos, observé una ausencia y una mirada en estos temas. Observé una ausencia en lo que podía ser una política de sustentabilidad. No he visto ningún candidato hablar, por ejemplo, de lo que hoy día se conoce como el Green Growth, que es el crecimiento verde, que países nórdicos están desarrollando, que tiene que ver cómo empezamos a medir el crecimiento de un país, no solamente en variables de crecimiento económico, sino también aspectos sociales y ambientales, como es un crecimiento mucho más integral. Yo creo que sería interesante. Creo que tal vez el único candidato que ha dicho algo sobre eso es el candidato Sfeir, que ha hablado de desarrollo sustentable. Tiene una línea de candidato más verde. Más verde, y Marcel Clot, que también lo ha dicho, pero más allá de eso, más allá de ser un candidato verde o no, es una necesidad. No puede haber un candidato hoy día que quiera ser presidente de un país que no piense en que un país tiene que hoy día tener una política de Estado, una visión de Estado, sino una política de sustentabilidad armónica en lo que es económico, social y ambiental. Soledad, otro de los temas que es fundamental para la responsabilidad social empresarial es la transparencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido el análisis de las distintas empresas que ustedes han evaluado? Bueno, en este caso, en estas empresas también aparece con una muy alta evaluación tanto de los colaboradores como también de las políticas que han implementado. Ejemplos súper interesantes de eso, por ejemplo, es el Banco BCI, que está avanzado en todo lo que es la política de transparencia, también Chilectra, en cómo ellos han creado consejos ciudadanos de diálogo y de conversación con los clientes en asociación con asociaciones de consumidores. Uno puede ver un avance no solo en desarrollar la política, sino en su modo de implementarlo y también de comunicarlo a la comunidad. Si tú vas, por ejemplo, a alguna de las oficinas de BCI, tú te encuentras con un panel donde tú te observas todo lo que es la política de transparencia y puedes ir seleccionando distintos lugares para conocer como cliente cómo esa política se está implementando. Yo creo que es el gran tema del futuro. No tenemos vuelta, vamos a tener que aprender que tenemos que transparentar los procesos, que cuando vivimos en sociedad hay temas que son de todos y todos tenemos que saber sobre eso y tenemos que interactuar en relación a eso. Esa suerte de control que había de poder, ¿no es cierto?, tanto económico como poder político, ya se acabó. Y en ese sentido me gustaría poner el reto que viene para nosotros como ciudadanos, el que es el tema del consumidor responsable. Yo creo que hay también un reto para nosotros. Yo creo que hay una postura. ¿Qué significa ser un consumidor responsable? ¿Un poco pedir más antecedentes de dónde viene el producto? Exactamente, y que investigamos, que no solo reclamemos, no solamente nos molestemos, sino que nos hagamos cargo de eso, de lo que significa del aporte que uno como individuo puede hacer y cómo frente a un producto uno puede hacer una distinción de preferencia. Y eso también le da más valor al esfuerzo que algunas empresas están haciendo en esa línea y de tener un reconocimiento por ese esfuerzo, por esa inversión que están haciendo, porque gestionarse integralmente en responsabilidad social es difícil, no es fácil, es un cambio de paradigma, de cultura empresarial. Cambiar totalmente cómo se están haciendo las cosas. Soledad, se nos acaba el tiempo, la información es fundamental también en todo este proceso. Quiero agradecer que me hayas acompañado en el día de hoy para analizar, a partir del premio que ustedes entregaron, versión 2013, y hacer un poco una visión de los desafíos que tenemos como país y como ciudadanos con respecto a este tema. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Así finalizamos Mirada Financiera. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.